Hola, buenos días. Mi nombre es Vanessa Nagel. Yo soy médica neuróloga del servicio de cefaleas de FLENI y la idea de compartir hoy con ustedes esta charla es poder comentar, hablarles un poco sobre las cefaleas y cómo lograr una mejor calidad de vida. Voy a explicarles algunas cosas y la idea es si tienen alguna duda, algunas consultas que las puedan hacer que al final las estaré respondiendo, ¿sí? En primer lugar, ¿qué hablamos de cuando hablamos de cefalea o dolor de cabeza? ¿Sí? En términos médicos es lo mismo, ¿sí? Cuando una persona dice que tiene un dolor de cabeza o una cefalea es lo mismo. Ahora bien, ¿por qué a una persona le puede doler la cabeza? Hay muchísimas causas, ¿sí? Básicamente, para tener una idea, como yo siempre le explico a los pacientes, los podemos dividir en dos grandes grupos, ¿sí? Lo que llamamos las cefaleas primarias o los dolores de cabeza primarios, donde el dolor de cabeza es el problema en sí mismo, no es que haya algún otro problema detrás, sino que simplemente el dolor de cabeza, obviamente, con un diagnóstico específico, como puede ser la migraña, una cefalea tensional, son la causa del dolor de cabeza, pero también tenemos los dolores de cabeza secundarios, es decir, donde hay algún otro problema que genera el dolor de cabeza y ese dolor es la manifestación de que algo más está sucediendo. Esto puede ser simplemente desde un resfrío, una sinusitis, una medicación, un golpe, hasta causas más graves, ¿sí? Simplemente esto como para orientarnos en un poco de lo que estamos hablando cuando hablamos justamente de dolores de cabeza. ¿Y qué es importante esto? Justamente cuando uno tiene un dolor de cabeza y uno necesita realizar una consulta médica, va a ver que en la consulta hay un montón de preguntas, un montón de cosas que para nosotros son importantes, porque justamente a raíz del interrogatorio, de lo que ustedes nos puedan contar, es cómo nosotros vamos a poder empezar a diferenciar qué tipo de dolor de cabeza es el que está sufriendo esa persona, ¿sí? Porque como dijimos, hay muchísimas causas de dolores de cabeza. Y para ello hay un montón de cosas que capaz uno no los tiene tan en cuenta, pero que es importante justamente pensar porque son datos que nos ayudan mucho. Por ejemplo, ¿qué cosas son importantes y que ayudan al diagnóstico en el dolor de cabeza? Por ejemplo, ¿cuánto hace que uno comenzó con este dolor de cabeza? No es lo mismo un dolor de cabeza que comenzó hace una hora que un dolor de cabeza que uno lo tiene hace 30 años y va fluctuando a lo largo del tiempo. A veces duele más, a veces menos, o hay momentos que capaz uno está sin dolor de cabeza. ¿En qué parte de la cabeza duele? No es lo mismo que duele toda la cabeza, que sea la mitad, que sea siempre en el mismo lugar, ¿sí? Que duela adelante, que duela atrás. Bueno, pueden haber infinidades de variantes, obviamente, ¿no? ¿Qué características tiene ese dolor de cabeza? ¿Sí? Como si uno, por ejemplo, le estuviera apretando la cabeza, o, por ejemplo, como si tuviera un latido en la cabeza, o si le estallara. Hay muchísimas causas, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura? No es lo mismo un dolor que dura 30 segundos que un dolor que dura 7 días, por ejemplo, la intensidad que tiene, qué es lo que, por ejemplo, lo alivia, ¿sí? Si ese dolor de cabeza alivia acostándose, colocándose un poco de frío, qué lo empeora, si lo empeora, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el periodo menstrual, alguna comida o algo, por ejemplo. ¿Qué medicación toma para aliviar ese dolor de cabeza? ¿Sí? Obviamente, aparte del resto de las medicaciones y el resto de los antecedentes del paciente. Pero también es importante tener en cuenta qué otros síntomas uno tiene, ¿sí? Si uno tiene, por ejemplo, molesta la luz, molestan los sonidos, hay náuseas, hay vómitos, si duele el cuello, es decir, un montón de otras cosas que hacen al dolor de cabeza, ¿sí? En función un poco de ese interrogatorio, vamos a ver también en la consulta un examen físico para revisar y para evaluar justamente el estado del paciente, y en función de eso vamos a poder hacernos una primera aproximación de qué es lo que le puede estar pasando a esta persona que consulta a nosotros. Y en función de ello determinar si es necesario hacer algún estudio complementario, una tomografía, un laboratorio, una resonancia. No siempre es necesario hacerlos. A veces simplemente con el examen físico y con el relato del paciente es bastante claro qué es lo que está sucediendo, por ejemplo. En función de eso, vamos a poder establecer cuál es el diagnóstico, ¿sí? Y como dijimos antes, hay muchísimas causas, hay cientos y cientos de causas de dolores de cabeza. Por eso es muy importante que cuando una persona tiene un dolor de cabeza que le preocupa, un dolor de cabeza que es recurrente, realice la consulta médica para poder establecer específicamente qué es lo que le sucede a esa persona para poder tener un diagnóstico y el tratamiento adecuado, que es fundamental para poder lograr
o la resolución del caso o la mejor calidad de vida según cada caso, lo que sea necesario, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no todos los dolores de cabeza son iguales. Uno tiende a asimilar a me duele la cabeza a mí y es el mismo dolor de cabeza que puede tener mi vecino y me va a aliviar con la misma medicación, pero no necesariamente esto es así. Entonces es muy importante siempre una consulta para asesorarse y saber exactamente qué es lo que a uno le está pasando. Dentro de las causas de dolores de cabeza hay muchísimas. Me quiero focalizar un poco más en las más comunes en realidad. Dentro de esos dolores que yo les contaba, de esos dolores primarios, tenemos por un lado las cefaleas tensionales, unas cefaleas más por contractura, por tensión, un dolor más común, que si bien son de los más comunes, no suelen ser tan intensos, tan severos, suelen responder en general bien a los analgésicos y no hace que la persona esté tan afectada en su calidad de vida y que necesite generalmente consultar. Los dolores que generalmente vemos, que son los dolores más intensos, suelen ser la migraña o la jaqueca, que muchos de ustedes probablemente los tengan, los hayan sufrido, los hayan escuchado en algún momento, ¿sí? Básicamente, cuando hablamos de migraña, me quiero focalizar un poco en esto porque justamente es uno de los más comunes dolores que afectan la calidad de vida y que terminamos viendo justamente en las distintas estancias médicas, tanto en guardia como en consultorio general, como en consultorios de neurología especializado. Cuando hablamos de la migraña, estamos hablando de una entidad realmente neurológica, ¿sí? En donde hay una base, un sustrato fisiológico que sucede, ¿sí? En donde hay muchas estructuras neurológicas implicadas en un mecanismo bastante complejo, en donde terminan activándose centros de dolor y generando justamente no solamente el dolor de cabeza, sino un montón de otros síntomas más. Es importante considerar que la migraña no solamente el dolor de cabeza es el único síntoma, sino que este muchas veces es el dolor o la manifestación principal, el síntoma más notorio, lo que podríamos decir la punta del iceberg, sino que en realidad puede haber muchos otros síntomas más que puedan afectar tanto o a veces incluso más la calidad de vida que el dolor de cabeza mismo. ¿Qué otros síntomas pueden tener una persona que tiene migraña, por ejemplo? Puede tener náuseas, puede tener vómitos, le puede molestar la luz, los sonidos, los olores, puede afectar el movimiento. Es una persona que se mueve y suele molestarle más la cabeza y tiene la necesidad de estar acostada. Puede incluso, no solamente en el momento del dolor de cabeza, sino que hay, como hay toda una base, un sustrato orgánico que sucede, hoy sabemos que hay toda una activación de distintos centros neurológicos que pueden suceder desde horas o días antes incluso de que comience el dolor de cabeza, en distintas etapas que se llaman pródromos, auras, incluso posterior al dolor de cabeza también, en donde hay síntomas que acompañan, por ejemplo, ¿sí? La persona puede comenzar con alteraciones del humor, puede comenzar con alteraciones del apetito, de la sed, retención de orina, bostezos, crisis de bostezos, o lo que bastante frecuentemente nos refieren también con dolores de cuello, ¿sí? Que a veces uno lo asimila a que en realidad tiene una contractura, una cefalea tensional, y en realidad muchas veces el dolor de cuello es parte del inicio del mismo proceso de la migraña. Algunas personas tienen algunos síntomas más específicos, visuales, o dificultades para hablar o movilizar alguna parte del cuerpo, que se llaman auras, son síntomas muy específicos. Luego suele venir el episodio de dolor de cabeza, que puede durar varias horas o varios días y que a veces es muy severo, muy discapacitante, ¿sí? Y que a la persona le impide poder realizar sus actividades cotidianas, sus actividades diarias, ¿sí? No todos los episodios son de igual intensidad, pero el principal problema que tiene la migraña justamente es esa discapacidad transitoria para poder realizar las actividades de la vida diaria, ¿sí? De hecho, está considerada como una de las patologías que en gente joven genera más discapacidad o más días de discapacidad, entendiéndola la discapacidad, en el caso de la migraña, como algo transitorio que impide en el momento de un dolor severo poder llevar a cabo las actividades habituales, ¿sí? Como les explicaba, hay un montón de síntomas que pueden haber, ¿sí? En estos pacientes. Y qué cosas son fundamentales o qué cosas son importantes, ¿no? Obviamente uno tiene el dolor de cabeza, va a consultar, veremos, estableceremos el diagnóstico.
Y es muy importante también, cuando uno tiene dolores de cabeza periódicos, realizar lo que llamamos un diario de cefaleas, ¿sí? Esto es simplemente el registro diario de los dolores de cabeza que uno tiene para poder saber cuando uno viene a la consulta cuántos días de dolor estuvo teniendo en los meses previos, ¿sí? Y qué intensidad. A veces uno tiende a infraestimar o a sobreestimar un poco los días previos y uno piensa, bueno, estoy mejor que antes, estoy peor, pero la verdad es que como esto es algo, las cefaleas es algo subjetivo y necesitamos de su colaboración, de que ustedes nos cuenten cómo están, la única forma objetiva que tenemos de ver cómo va evolucionando el tratamiento y si necesitamos modificar en algo, es justamente ese registro escrito, ¿sí? Que se puede hacer. Hay desde aplicaciones que uno puede bajar por internet o simplemente registro en un papel de la manera que a uno le resulte más cómodo, ¿sí? Pero realmente es un elemento muy importante que nos ayuda para poder determinar cómo seguir en estos casos. Ahora bien, una vez que uno tiene el diagnóstico y uno determina un poco la frecuencia y los síntomas también que le afectan a este paciente, uno puede determinar el tratamiento. ¿Y existe tratamiento para la migraña? Sí, existe tratamiento, ¿sí? Tenemos tratamiento para mejorar esta condición, que es una condición crónica, pero tenemos tratamientos para mejorar la calidad de vida, ¿sí? Uno no tiene que acostumbrarse a vivir con dolor de cabeza, es algo que a nosotros nos suelen contar muchas veces los pacientes, que bueno, yo ya estoy acostumbrada, para mí es normal, vivo con dolor de cabeza, y eso no debería ser así. De hecho, por ejemplo, para tenerlo en cuenta también cuando uno haga sus registros, es que muchas veces el paciente viene, por ejemplo, y nos cuenta, bueno, ¿cuántos días al mes te duele la cabeza? Bueno, y la verdad me duelen 3, 4 días al mes. Bueno, ¿cuántos analgésicos tomás? Ah, no, tomo, por ejemplo, un analgésico todos los días, pero si no te duele la cabeza todos los días, ¿por qué tomas un analgésico? Es que la persona que vive con dolores crónicos, ya está tan acostumbrada que suele a normalizar el consumo de analgésicos y a interpretar que es normal que todos los días duela la cabeza y a prestarle atención o a darle más importancia solamente a los días de dolor más intensos. Y la verdad que no es lo mismo tener 4 días de dolor de cabeza y el resto del mes estar bien que tener todos los días del mes y que 4 días al mes sean más intensos. Realmente es importante tenerlo en cuenta eso y por eso justamente el anotar y el registro muchas veces a uno le hace dar cuenta realmente de la frecuencia que uno está teniendo. Como decimos, ¿existen tratamientos? Sí, existen distintos tipos de tratamientos que los podemos dividir en medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas, ¿sí? No hay que subestimar las medidas no farmacológicas, no es la pastilla, la medicación, el preventivo o el analgésico lo único, ¿sí? Sino que hay un montón de cuestiones que uno puede hacer en el día a día para optimizar lo más que uno pueda su calidad de vida y para mejorar lo más que uno pueda esa frecuencia. Y en realidad tienen tanto más importancia incluso que las pastillas que uno pueda tomar. Por eso siempre a todos los pacientes nosotros recomendamos digamos, mejorar u optimizar algunos hábitos que ahora les voy a pasar a comentar justamente, que son la base del tratamiento de cómo uno puede mejorar justamente la calidad de vida cuando uno suele tener habitualmente dolores de cabeza. Básicamente, dentro de las medidas estas no farmacológicas que les cuento, en realidad lo podemos resumir con una vida sana, ordenada, equilibrada, en realidad, en donde es importante, por ejemplo, hidratarse bien, ¿sí? Salvo que uno tenga alguna contraindicación puntual, formal, por algún problema en particular, recomendamos aproximadamente una hidratación de entre 2 a 3 litros de líquido por día, interpretando líquidos principalmente agua, puede ser algún jugo. Si bien uno puede tomar, por ejemplo, mate, café, bebidas colas, hay que tener en cuenta que el exceso de esa medicación, de esas sustancias en realidad, si bien en pequeña cantidad pueden generar, ¿sí?, algún alivio para el dolor de cabeza, porque de hecho hay algunas sustancias como la cafeína que están presentes en analgésicos, hay que tener en cuenta que el exceso de esas sustancias pueden con el paso del tiempo empeorar y generar más dolor de cabeza. Entonces recomendamos fundamentalmente agua, algún jugo más natural, y si bien se puede tomar este tipo de sustancias, como por ejemplo el café, el mate, las bebidas colas, aunque sean dietéticas, tratar de limitar su uso. Otra cosa que también podemos recomendar es la alimentación, una alimentación variada, sana, equilibrada, y fundamentalmente también el tema de los ayunos, no solamente en cuanto a la calidad, sino a la cantidad y al tiempo entre las comidas.
Hoy sabemos que tenemos que tratar de evitar hacer ayunos prolongados. Hoy está bastante en moda a veces esta cuestión de los ayunos intermitentes, pero sabemos que para personas que suelen sufrir frecuentemente dolores de cabeza, los ayunos prolongados pueden favorecer que den más dolores de cabeza. Esto en realidad siempre lo explico que en realidad uno tiene una base, ¿sí? La migraña tiene una base orgánica, hay una predisposición genética, ¿sí? Que hace que un porcentaje de la población, que está estimado en aproximadamente 9-10% de la población, esté predispuesta a sufrir la migraña y que eso hace que en algún momento aparezcan estos dolores de cabeza, ¿sí? Estos dolores más o menos intensos, pero con características migrañosas. Lo que sucede es que si bien espontáneamente pueden haber dolores de cabeza, hay factores externos que pueden empeorar, que pueden aumentar la frecuencia o la intensidad de los episodios. Y es justamente todas estas medidas generales que les estoy contando que son lo que apuntamos a disminuir lo más que uno pueda esos episodios de dolor de cabeza. No quiere decir que nunca vayan a aparecer, pero sí que sean lo menos frecuentes, lo menos intensos posibles, ¿sí? Y ahora vamos a ver después qué tips o qué cosas podemos hacer también desde las cuestiones más farmacológicas, ¿no? Como cuestiones generales. Les contaba un poco entonces de la hidratación, de la alimentación, pero también el sueño es importante, ¿sí? Sabemos importante justamente para evitar, ¿sí? Que este cerebro que está más predispuesto a desarrollar estos episodios, justamente no los desarrolle y uno pueda tener una mejor calidad de vida. Y cuando hablamos de sueño, en realidad es un equilibrio, es ni mucho ni poco. A veces uno duerme poco durante la semana y trata de recuperar horas de sueño durante el fin de semana, y vemos que eso a veces es perjudicial también, porque las personas incluso el fin de semana duermen más siesta y se levantan de la siesta con más dolor de cabeza, por ejemplo. Obviamente, como con cualquier problema que implique dolor, el estrés, la ansiedad también es un factor que pueden favorecer generar más dolores de cabeza, ¿sí? Con lo cual, a veces practicar distintas técnicas de relajación pueden ayudar. Obviamente, actividad física también, digamos, la actividad física que uno le guste, que uno pueda mantener en el tiempo, ¿sí? No necesariamente tiene que ser algo intenso y vigoroso, puede ser una caminata, pilates, yogas. Estas técnicas de relajación como mindfulness muchas veces ayudan, y obviamente en casos puntuales, si uno necesita alguna asistencia por algún especialista, en algunos casos puntuales también es necesario. Pero justamente la hidratación, entonces las comidas, el ejercicio, la regularidad de las horas de sueño, son factores que ayudan a mejorar la calidad de vida. Pero así como hay factores que ayudan a mejorar, hay algunas cosas que pueden ayudar a empeorar y que uno debería tratar justamente de reducir en la medida de lo posible porque pueden ser factores desencadenantes. Un poco les contaba, por ejemplo, las bebidas colas, lo que llamamos las santinas, ¿no? Que se encuentran, por ejemplo, en la cafeína, en el mate, en las bebidas colas, por ejemplo. El alcohol también, ¿sí? Es algo que las personas con dolores de cabeza deberían tratar de evitar, porque no es necesariamente porque uno tome mucha cantidad, sino que una pequeña cantidad muchas veces es suficiente en alguien predispuesto para generar, por ejemplo, más dolores de cabeza. El estrés, por supuesto, como hablábamos antes, y también tener en cuenta de la medicación, ¿sí? Como vamos a ver después, la medicación es una parte importante del tratamiento en las personas que tienen dolores de cabeza, pero hay que tener en cuenta qué tomar, cuándo tomarlo y en qué cantidad. Hoy sabemos que el exceso de medicación analgésica, esto es interpretado como el consumo durante muchas veces al mes, durante varios meses, puede predisponer a una persona con migraña a empeorar más el dolor de cabeza, ¿sí? Y es de alguna manera, tanto consumo de analgésicos puede terminar generando como cierta dependencia, es decir, la pastilla que me alivia el dolor de cabeza hoy, si yo la tomo todos los días durante varios meses, me puede aliviar el dolor de hoy, pero de alguna manera me está predisponiendo al dolor de mañana, ¿sí? Es como ganarse un ticket para aliviar el dolor de hoy, pero que mañana vuelva a tener de vuelta un dolor de cabeza, ¿sí? Es una entidad que se llama cefalea por sobreuso de medicación y que muchas veces puede estar sobreimpuesta en alguien que tiene una migraña crónica, ¿sí? Un dolor crónico y tanto consumo de analgésicos. Por eso es importante hacer la consulta para poder saber exactamente cuál es el tratamiento óptimo, en qué cantidad y cuándo tomar, ¿sí? Y ahí venimos a
la última parte del tratamiento, que son estas medidas farmacológicas, que básicamente las dividimos en dos grupos. Para que sepan, tenemos por un lado un tratamiento agudo. Toda persona con dolor de cabeza de tipo migraña debería tener alguna medicación de rescate, tratamiento agudo. Esto quiere decir que tomo cuando me duele la cabeza. Hoy sabemos que las personas con migraña, cuanto más tiempo tardan en recibir una medicación analgésica, suele ser contraproducente, porque suele ser más difícil de controlar y después es más difícil, necesitamos más medicación o medicaciones más fuertes para tomar. Con lo cual, solemos recomendar tener una medicación analgésica. Obviamente eso va a depender de cada paciente, de cada historia, de sus antecedentes personales, de qué medicaciones han tomado y le han funcionado o no, si han tenido sobreuso de medicación o no. Eso hay que evaluarlo en cada consulta, pero solemos recomendar, o mejor dicho, tenemos que recomendar una medicación analgésica para que tomen en el momento del dolor, ni bien comienza el dolor. Y después, en cada caso, podremos ir recomendando muchas veces si este dolor no mejora, qué hacer, cada cuánto podemos repetir el analgésico. ¿Sí? Muchas veces indicamos dos tipos de analgésicos, uno más liviano y si el dolor progresa, otro después. Obviamente que eso va a depender de cada caso en particular, pero es fundamental saber que uno debería, si habitualmente tiene dolores de cabeza, tener un analgésico a mano para tomarlo y no esperar hasta llegar a casa, porque probablemente si pasa un rato largo, ese dolor empeore y el analgésico que podría haberme aliviado el dolor al inicio, ya no lo haga posteriormente. Y después, en casos más específicos, para que sepan, hay pacientes que por la frecuencia de dolores de cabeza que tienen o por cómo afecta en su calidad de vida, pueden necesitar durante algún tiempo medicación que llamamos preventiva. Más allá de la medicación para el momento agudo, tenemos medicaciones de diferentes tipos, algunas son por boca, hay otros tratamientos inyectables, cada vez están surgiendo más tratamientos nuevos, pero hay un grupo justamente de estos tratamientos que llamamos preventivos, que son remedios que se suelen tomar diariamente o aplicarse una vez por mes o cada 3 meses, dependiendo del tipo de tratamiento que sean, que lo que buscan es bajar la frecuencia y la intensidad de los dolores de cabeza para lograr que uno pueda tener una mejor calidad de vida, porque al fin y al cabo eso es lo que buscamos en la migraña, que uno, digamos, pueda vivir con algunos dolores de cabeza, pero teniendo una estrategia de qué hacer cuando me duele la cabeza para poder recuperar rápidamente la funcionalidad, ¿sí? Sin efectos adversos y tolerando bien la medicación, idealmente dentro de las 2 horas, y que a su vez esto no se repita en el tiempo con tanta frecuencia como para alterar, no sé, mis actividades sociales, laborales, familiares, ¿sí? Y para eso tenemos este tipo de tratamientos preventivos, que para que sepan hay de muchos tipos, pero suelen darse por tiempos prolongados, porque suelen, prolongados en el sentido de que suelen necesitar algunos meses de tratamiento, son autolimitados, no es que se dan de por vida, ¿sí? Sino que se suelen dar durante un tiempo, que necesitan obviamente controles, que uno necesita un asesoramiento para ver cuál es el tratamiento más indicado y que también hay que darles un poco de tiempo, si suelen requerir un tiempo para poder ver el beneficio, si no suelen ser que uno lo tome y que ya a los 2 o 3 días estoy mejor, sino que suelen tardar 4 o 6 semanas o un poco más en notar la mejoría, pero bueno, está bueno que sepan que existen tratamientos y que no tienen que acostumbrarse a vivir con dolor de cabeza, sino que hay muchas estrategias y cosas farmacológicas y no farmacológicas que podemos hacer para que estén mejor y para que recuperen justamente la calidad de vida. Por eso, y para ir terminando con la charla, un poco los objetivos, ¿sí? Lo que buscamos cuando queremos tratar a una persona con dolor de cabeza es disminuir la frecuencia y la intensidad de los episodios de dolor, controlando bien los síntomas, no solo el dolor de cabeza, porque hay gente que capaz las náuseas o los vómitos o la molestia de la luz le afectan tanto o más que el dolor de cabeza, y es importante tenerlo en cuenta, recuperar la funcionalidad y bueno, lograr el bienestar justamente de las personas, ¿sí? Simplemente como para recordar algunos consejos útiles, ¿sí? En función de todas estas medidas que les contaba, importante realizar las 4 comidas básicas, evitando ayunos de más de 4 horas y mantener una dieta variada y saludable, hidratarse adecuadamente, regularizar las horas de sueño, limitar el consumo de cafeína, de alcohol y de bebidas colas, realizar actividad física, tratar justamente combatir el estrés, utilizar la medicación
indicada, en la cantidad indicada y en el momento indicado para evitar justamente complicaciones, efectos adversos de la medicación o el sobreuso que les contaba antes, realizar un registro, el diario de cefaleas, cuando uno está haciendo justamente un tratamiento, e identificar cuáles pueden ser los posibles factores desencadenantes que uno pueda tener para tratar justamente de evitarlos y evitar justamente los desencadenantes posibles. Y siempre realizar, bueno, los controles médicos, ¿sí? Importante tener en cuenta que las cefaleas las puede tratar. Inicialmente pueden hacer una consulta con su médico clínico, con un médico general, no necesariamente tiene que ser con un especialista en cefaleas en una primera instancia. Muchas veces son casos que los pueden manejar perfectamente y generalmente cuando los pacientes no van respondiendo bien a los tratamientos o son casos más complejos o necesitan preventivos u otro tipo de tratamientos, ahí muchas veces uno suele ir avanzando y pasando a un médico neurólogo general y finalmente a un neurólogo especialista cuando es necesario, ¿sí? Bueno, espero que esta charla les haya sido útil y bueno, ahora vamos a tratar de ir respondiendo las preguntas, ¿sí? Vamos a ver las preguntas. A ver, vamos a ver. Bueno, una de las preguntas que veo es si puede ser las cefaleas por bruxismo. El bruxismo, sí, que es esa condición en donde uno aprieta habitualmente los dientes, no es que sea la causa en sí, digamos, una única causa de dolores de cabeza, pero muchas veces es un factor que empeora y que puede empeorar alguna otra cefalea, ¿sí? Si bien puede generar algún dolor, alguna molestia en esta zona, lo que solemos ver muchas veces es que en alguien, por ejemplo, que suele tener migrañas, el bruxismo, si se aprietan mucho los dientes, es un factor que tiende a cronificar, a hacer que cada vez con el tiempo duela más la cabeza. Por eso sí es un factor que si uno lo detecta, más allá de hacer la consulta con el odontólogo para justamente la protección de las piezas dentarias, puede justamente el ayudar a controlar un poco el bruxismo, puede ayudar a disminuir un poco la frecuencia de los dolores de cabeza. Acá preguntan si el Pilates puede ser una buena solución para mejorar los dolores de cabeza tensionales. Sí, la actividad física en general puede ser aeróbica o no aeróbica, puede ser Pilates, yoga, como les contaba, caminata, el ejercicio que uno quiera. Es importante a veces, más allá que un ejercicio específico, algo que a uno le guste y que lo pueda mantener en el tiempo, porque capaz uno se obliga a hacer, no sé, 30 minutos 3 veces por semana de gimnasio que no se puede sostener en el tiempo y es preferible hacer alguna actividad que a uno le resulte más placentera y sí la pueda mantener en el tiempo. Vamos a ver. A ver. Bueno, acá justamente hablan de la medicación de lo que tiene que ver con la ergotamina, ¿sí? Que es un compuesto que está presente en muchos analgésicos de venta libre. En realidad, bueno, hay que ver, obviamente, ¿no? Esto, la idea es contestar preguntas a nivel general, después habría que ver en cada caso en particular. Sí está bueno aclarar con respecto a esta medicación que no es que haya analgésicos que sean malos, sino que hay que tener en cuenta los efectos adversos de los medicamentos y en qué cantidad se pueden tomar. Existe, no sé si decirlo de alguna manera, el mito o digamos, el conocimiento de que estos remedios que tienen esta medicación son malos, y en realidad son medicaciones que pueden ayudar, sí, que suelen ayudar para aliviar los dolores de cabeza, pero hay que tener en cuenta que son medicaciones de venta libre y que pueden tener algunas contraindicaciones cuando uno tiene algún problema cardiovascular, entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Uno tiene que hacer la consulta para saber si realmente uno no tiene ninguna contraindicación para tomar esa medicación. Por el otro lado, la cantidad, ¿sí? Ningún analgésico es bueno tomarlo todos los días durante mucho tiempo, porque puede generar esta cuestión de los efectos adversos y la misma dependencia a la medicación. Particularmente con los compuestos con ergotamina es más fácil que esto pueda suceder, entonces uno debería limitar mucho más la cantidad, ¿sí? Tratar de que no sean más de 4 o 6 comprimidos al mes, y en realidad no está bueno tener que tomar una medicación analgésica sí o sí para poder dormirse, ¿no? Porque, bueno, habría que ver en ese caso en particular probablemente si está pasando algo más, si hay alguna dependencia de la medicación, porque muchas veces pasa eso, uno necesita la medicación para que no duela la cabeza. Entonces hay que tener en cuenta que no está bueno tener que tomar un analgésico este, tan frecuentemente, bueno, por los efectos que puede tener, ¿no?
Acá preguntan cómo aliviar el dolor de cabeza con fármacos, si por ejemplo los analgésicos más livianos como un ibuprofeno pueden no calmar el dolor. Bueno, hay analgésicos más, de mayor intensidad que el ibuprofeno, ¿sí? Hay, digamos, más allá de los analgésicos de venta libre, hay un montón de otros analgésicos y de estrategias, no solamente del grupo de los AINES, como son, por ejemplo, esta medicación, sino hay otros remedios, triptanes, hay un montón de otros medicamentos que, bueno, eso hay que ir viéndolo en cada caso en particular, ¿sí? Por eso, si uno habitualmente suele tener dolores de cabeza, debería tener alguna consulta para ver cuál es el tratamiento más adecuado en cada caso, ¿sí? Porque recordemos que los medicamentos no están exentos tampoco de efectos adversos, entonces hay que ver cuál es el más adecuado. Pero la pregunta es, ¿hay otras cosas más fuertes que el ibuprofeno? Sí, por supuesto que sí, y hay que ver en cada caso. Y muchas veces podemos recomendar un analgésico y si no mejora, al rato le podemos recomendar otro de otra familia, por ejemplo, que se llaman triptanes. Pero bueno, hay que verlo en cada caso en particular. Em, acá, a ver, acá preguntan también con respecto al diumirena y la migraña. En realidad, el DIU, hay algunos dispositivos intrauterinos que tienen algunos derivados de la progesterona. En realidad, ahí entramos en todo lo que es el tema del uso de hormonas y migraña. En general, sabemos que las hormonas, ¿sí? Particularmente los estrógenos, no tanto lo que tiene este DIU, lo puede hacer pero en menor medida, pueden aumentar los dolores de cabeza. Eso en realidad es una contraindicación relativa, porque habrá que ver en cada caso si realmente tiene una contraindicación o no, con lo cual a nivel general no es que tenga una contraindicación formal, hay que ver en cada caso en particular, pero más interesante, más allá de la migraña, es ver si esa persona tiene una forma particular de migraña, que se llama migraña con aura, en donde no solamente hay dolores de cabeza, sino que hay síntomas visuales u otros síntomas que suelen aparecer antes o al principio del dolor de cabeza, y en ese caso, si uno pudiera evitarlos mejor, pero bueno, lo mismo, hay que ver cada caso en particular, la frecuencia de auras que uno está teniendo, pero bueno, sí, hay cierta asociación entre lo que son las hormonas y el empeoramiento de los dolores de cabeza, ¿sí? Acá justamente preguntan si uno tiene que ir a un neurólogo para tratar las migrañas. En general, uno puede consultar a un médico general, a un médico clínico para tratar, para hacer el diagnóstico de los dolores de cabeza. Y en general, sí, muchas veces se pueden tratar con analgésicos, no siempre uno tiene que consultar a un especialista. Sí, generalmente en aquellos casos que se van haciendo más difíciles, que no van respondiendo bien a los analgésicos, que ya se necesitan preventivos o que hay dudas diagnósticas, el médico de primera instancia lo podrá derivar a un neurólogo y si es más necesario todavía a un especialista en cefaleas, ¿sí? Preguntan también por el magnesio. El magnesio es una sustancia que se puede utilizar como preventivo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo hablaba de los tratamientos agudos y los tratamientos preventivos? El magnesio se puede utilizar en algunos casos, no siempre, pero tomado diariamente como preventivo en algunas formas particulares de migraña, ¿no? Más que nada en aquellas que están muy asociadas a los periodos menstruales, los que están las migrañas que se desencadenan mucho con justamente el periodo de la menstruación. Pero sí, es una medicación que está dentro del espectro de los tratamientos preventivos, ¿sí? Preguntan justamente sobre la menopausia y las cefaleas y las migrañas. Dentro de los desencadenantes de las migrañas, ¿sí? Si bien dijimos que la migraña tiene una base orgánica y una condición que lo produce, los cambios hormonales pueden ser desencadenantes de los dolores de cabeza, ¿sí? Por eso un poco todo esto de los cambios hormonales y los anticonceptivos que hablábamos antes tienen que ver con los dolores de cabeza. Particularmente, si bien, a ver, las migrañas son más frecuentes en las mujeres, los hombres también lo pueden tener, pero esto se debe a que justamente las variaciones que hay durante el ciclo de los estrógenos, ¿sí? Particularmente en la ovulación y en la menstruación, los descensos bruscos de estrógenos, suelen producir o suelen, en personas predispuestas, muchas veces desencadenar dolores de cabeza, ¿sí? Por eso es muy frecuente que con la ovulación o con el periodo pueda haber más dolores de cabeza. También, por estos niveles más altos de estrógenos y estas fluctuaciones hormonales,
Durante el periodo fértil de la mujer es el momento donde más frecuentemente pueden haber dolores de cabeza, pero pueden estar presentes antes y después. En general se considera que las 2/3 partes de las mujeres tienden a mejorar, no quiere decir que desaparezcan, pero a mejorar los dolores de cabeza después de la menopausia, justamente por este descenso de los estrógenos. Así que sí, hay una asociación bastante importante entre las hormonas y los dolores de cabeza. Bueno, después hay algunas preguntas más puntuales que, bueno, creo que estaría bueno verlas en cada caso en particular, ¿no? A ver. Bueno, hay distintos, acá nos abocamos un poco a lo que son los dolores de cabeza, preguntan por algunas medicaciones o por algunas entidades o procesos particulares. Dolores de cabeza pueden haber por múltiples causas, ¿sí? Un poco lo que traté de hablar ahora es sobre la migraña y sobre los dolores más generales, pero por supuesto que hay diferentes tipos de síndromes o cuestiones hormonales o fármacos que puedan generar el dolor de cabeza y que habrá que verlo en cada caso en particular, pero sí, obviamente que hay dolores de cabeza que se deben a otros motivos, ¿no? Preguntan, bueno, ¿qué pasa en el cerebro que produce la migraña? En realidad es un mecanismo muy complejo, pero vuelvo a explicar que en realidad no es algo que es psicológico, ¿sí? No es que uno tiene un dolor de cabeza y estoy loca y me duele la cabeza y nadie me entiende, sino que en realidad hay una base, un sustrato orgánico. Hoy se sabe que hay varios genes que predisponen, ¿sí?, al dolor de cabeza, que cuando uno tiene esta predisposición genética no es lo único, pero es una base, un sustrato para que esta persona pueda en algún momento desarrollar migraña. Y lo que sucede básicamente es que hay distintos tipos, la verdad que es un mecanismo muy, muy complejo, pero para explicarlo de una manera muy sencilla, hay varios centros, ¿sí?, de dolor que se activan, que están interconectados entre sí, en donde básicamente empieza a haber una liberación de sustancias químicas a nivel neuronal y a nivel vascular que terminan activando los centros de dolor y generando justamente una inflamación aséptica, en realidad una liberación de sustancias químicas que activan estos centros de dolor y generan dolor, con lo cual, por eso, en realidad hay una entidad, hay un problema, hay una cuestión neurológica y lo tratamos los neurólogos, no es que es una cuestión psiquiátrica, me duele la cabeza, estoy loca y hay que ir al psiquiatra y nada más, sino que realmente hay una base orgánica bastante compleja y que con el tiempo cada vez se va entendiendo más y a raíz de eso nos permite que cada vez con el tiempo vayan surgiendo más tratamientos que puedan existir, ¿no?, con el tiempo. Bueno, preguntan, bueno, acá con respecto a alternativas a medicamentos específicos, en realidad hay, como les contaba, aparte del grupo de los AINES, hay medicamentos del grupo de los triptanes, dentro de ellos hay distintas opciones, ¿no? Pero bueno, son como cosas más específicas para ir viendo en cada caso en particular si se pueden dar, pero bueno, ahí dentro del grupo de los triptanes preguntan un poco qué alternativas existen. En Argentina tenemos disponibles 3 tipos de medicamentos dentro de ese grupo, y bueno, habrá que ver cuál es el que mejor le responde. Alguna persona capaz responde mejor a uno y otros a otros, pero bueno, existen otros medicamentos dentro de ese grupo que se llaman triptanes que están disponibles en Argentina. Preguntan sobre los acúfenos si tienen que ver con las migrañas. En general no, ¿sí? La migraña tiene más que ver con los dolores de cabeza y con todos estos síntomas asociados, agregados. A veces es verdad que uno puede tener bruxismo, el bruxismo puede a veces favorecer, generar algún acúfeno, pero si uno tiene un zumbido, algún acúfeno, debería realizar también una consulta con un otorrino para ver que no esté sucediendo otra cosa y no interpretar de entrada que tiene que ver con el mismo síndrome, ¿no? Preguntan si hay especialistas en dolor de cabeza, sí, somos neurólogos, que luego de hacer neurología hicimos justamente la especialidad en cefaleas, pero que aclaro que en general muchas veces estos tratamientos pueden por lo menos ser iniciados por un médico general, y bueno, después si es necesario se va progresando, digamos, para poder hacer tratamientos más específicos, ¿sí? Preguntan por qué la cafeína en los analgésicos puede ayudar en el dolor, pero está contraindicado tomar mucho. En realidad, la cafeína es una sustancia que puede ayudar, sí, justamente en estos mecanismos de dolor y que justamente está en muchos analgésicos. Y en realidad no es que esté contraindicado en el café o en las bebidas colas o en el mate, porque de hecho hay gente que tiene un dolor de cabeza y se toma una bebida cola o se toma un café y le ayuda. En realidad viene a cumplir el mismo rol de alguna manera que el analgésico. Lo que sucede es que es el exceso de esa sustancia lo que con el tiempo
puede generar el efecto contrario y generar esta cefalea por exceso de medicación en realidad. Eso sucede tanto como si uno toma medicación con cafeína todos los días, como si uno toma 4 cafés por día, por ejemplo, todos los días. No es la sustancia en sí, sino la cantidad, ¿sí? A ver. Preguntan en cuanto a el dormir, el ejercicio o alguna forma de evitar, de mejorar justamente el sueño. Básicamente, en realidad son las horas de sueño, ¿sí? Digamos, una adecuada calidad de sueño. A veces no es solamente la cantidad que uno duerme, sino la calidad, que uno se levante, que sienta que haya descansado bien. Obviamente que el hacer ejercicio, actividad siempre ayuda. Siempre recomendamos, tratamos de que no sea tan a la noche, que no sea después de las 6 de la tarde, porque eso puede aumentar la temperatura del cuerpo y con el tiempo eso puede a veces interferir un poco también en la capacidad o en la calidad del sueño, ¿no? Eso como una medida general para mejorar justamente, para mejorar el sueño. Pero sí, el ejercicio y el dormir siempre son fundamentales y hay que tener en cuenta también que si uno puede tener a veces algún trastorno en el sueño, ¿sí? Por ejemplo, apneas del sueño, si uno ronca o tiene algún trastorno en el sueño, que a veces uno cree que está durmiendo bien, pero la calidad del sueño no es adecuada y eso muchas veces también hace que a uno le duela más la cabeza, particularmente que uno ya se levante a la mañana cansado, con dificultades para concentrarse y con más dolor de cabeza, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta también y evaluarlo en la consulta para ver si no hay algo más agregado aparte de la migraña que esté empeorando el dolor de cabeza. Acá preguntan por los medicamentos, ¿sí? Se está todo el tiempo investigando sobre medicaciones, sobre distintos tipos de medicamentos. Probablemente lo hayan escuchado, que hay algún medicamento nuevo que ha sido aprobado hace poco, en realidad. Es un medicamento que todavía, digamos, hasta donde yo tengo entendido, dentro de poco va a estar disponible. Pero bueno, la verdad es que como todo medicamento nuevo, si bien está aprobado, puede utilizarse tanto en forma preventiva como en forma analgésica, pero son tratamientos para casos muy específicos, en casos muy puntuales, en donde no hay que interpretar estos tratamientos nuevos como un tratamiento inicial de primera línea, sino que hay un montón de otros tratamientos y estas son cosas nuevas que van surgiendo para casos que son difíciles, que son complicados, que bueno, esperemos dentro de poco poder tenerlo disponible y bueno, entender un poco mejor en cuanto al costo y a los mecanismos, ¿no? Para que puedan acceder a ellos, pero sí, existe un tratamiento nuevo que estaría llegando dentro de poco, pero insisto, no hay que interpretarlo como un tratamiento de primera línea, analgésico, lo voy a tomar en lugar de la aspirina, sino que son tratamientos para casos más complejos, ¿sí? Estos tratamientos nuevos que siguen. Preguntan también si puede ser hereditario. Bueno, yo y mi hija tengo migrañas. Sí, sí, sabemos que hay varios genes que han sido descubiertos y que suele ser una condición hereditaria. No quiere decir que siempre tenga que haber algún antecedente familiar. Muchas veces o no está presente o pasa desapercibido. Uno piensa que tiene un dolor de cabeza normal y no asimila que el dolor de cabeza de su madre era una migraña, por ejemplo. Pero sí, sí suele muchas veces haber antecedentes familiares, sí, agregación familiar. Estoy leyendo algunas consultas más. Bueno, acá hay, insisto, algunos casos puntuales que estaría bueno verlos en cada caso en particular. La idea acá es hacer una charla y responder consultas más generales. Preguntan si la acupuntura puede servir. Sí, en realidad en algunos casos la acupuntura puede tener algún tipo de utilidad. Bueno, de vuelta un poco con la ergotamina, que era lo que habíamos respondido previamente. Y bueno, creo que traté de responder la mayor cantidad de preguntas. Espero que hayan sido de utilidad y creo que es importante recordar esto, que hay muchas cosas que uno puede hacer para mejorar su calidad de vida, que no hay que acostumbrarse a vivir con dolor de cabeza y que es importante, por un lado, hacer una consulta para saber exactamente el diagnóstico, exactamente tener el tratamiento adecuado, saber cómo, cuándo tomarlo y tener el seguimiento, porque sí se puede tener una mejor calidad de vida.